Vamos a hablar, ahora vamos a ver qué es la suspensión del juicio a prueba. En realidad hay que hablar con propiedad porque esto de la suspensión del juicio está vinculado al origen de este instituto, allá por los 90, cuando se incorpora al artículo 76 bis del Código Penal, y pensando, esto es la suspensión del juicio a prueba es un instituto de origen anglosajón, que es la probation. Y la idea tal vez de los legisladores, diputados, senadores en aquel momento, era de suspender el juicio, más que nada, ¿no? Suspender, a ver, estamos evaluando la posibilidad de que recaiga una condena condicional, porque se trata de delitos amenazados con pena privativa de hasta 3 años. Pena privativa de libertad de hasta 3 años. En estos casos procede la condena condicional. ¿Qué quiere decir? Que la persona, el imputado condenado en esta causa, no va a cumplir efectivamente la pena en ningún establecimiento carcelario, y por lo tanto, si el efecto no va a ser el cumplimiento efectivo de la pena, sino la posibilidad de continuar en libertad, la probation en aquel momento venía a dar la posibilidad de suspender el juicio estableciendo reglas de conducta siempre y cuando se cumplieran todos los requisitos del artículo 76 del Código Penal, 76 bis. Entonces, a ver, la idea era, bueno, no hagamos el juicio si podemos establecer estas condiciones que serían las mismas que le impusiera o le hubiera impuesto una condena de ejecución condicional, pero lo vamos a hacer sin llegar al juicio. O sea que si esta persona, en lugar de condenarla, nosotros suspendemos el juicio y le aplicamos reglas de conducta, si las cumple, lo vamos a sobreseer y va a evitar una condena. Entonces se incorpora esta forma de suspensión del proceso y determinación del proceso en caso de que el imputado no cometa nuevos delitos y cumpla las reglas impuestas, y se culmina con un sobreseimiento. Pero es más propio hoy hablar de suspensión del proceso a prueba, porque si antes se pensaba en plantearlo antes del juicio, hoy la suspensión del proceso a prueba está vista como una herramienta a tener en cuenta desde el primer momento del que se abre una investigación, porque el proceso puede terminar mediante una suspensión, como hemos visto en las audiencias, en el momento de la formulación de cargos. El primer día llega el detenido, control de detención, formulación de cargos y audiencia de suspensión de proceso a prueba. Entonces, no tenemos que esperar que el fiscal haga toda la investigación, porque además sería absurdo y sería gastar recursos sabiendo que este caso hoy puede ser suspendido a prueba y no es necesario hacer ninguna investigación, ni proponer una acusación, ni llegar a ningún debate. Entonces, hoy el nuevo Código Procesal de Tucumán adversarial tiene previsto
como una de las formas de conclusión del proceso, como una salida alternativa al proceso penal, la suspensión a prueba. Y ahí nos dice que se la puede plantear en cualquier momento, pero que el límite para plantearla como último recurso es la audiencia de control de la acusación. ¿Qué se tiene en cuenta para hacer lugar a la suspensión del proceso a prueba? Razones de política criminal. La política criminal que está diseñada, en primer lugar, por el Congreso de la Nación cuando tipifica los delitos, y dice, acá hay delitos menores y graves. Estos delitos menores que son correccionales, podríamos decir, hasta 3 años de pena en abstracto, bueno, nosotros consideramos que no son tan graves como van a ser posiblemente como tener como resultado una condena condicional, entonces vamos a adoptar la posibilidad de suspender el proceso a prueba. Y se establecen condiciones para que el imputado las cumpla. Esto no es gratuito, no es que yo cometo un delito y me voy a mi casa. No, la política criminal diseñada por el Congreso y aplicada por los tribunales entiende que esta salida que se le da al proceso sigue siendo una salida punitiva, porque no es gratuito para el imputado, por ejemplo, tener que cumplir con determinadas reglas de conducta. No es gratuito para el imputado tener que hacer donaciones o cumplir trabajos comunitarios. Porque estas son las reglas que se imponen normalmente. El artículo 76 bis dice, bueno, deberá ofrecer una reparación a la víctima puede aceptarla o no, pero tiene que tratarse de una reparación teniendo en cuenta el daño producido y la capacidad económica de digamos, del imputado. Se puede establecer trabajos comunitarios, es decir, trabajos en beneficio de la comunidad. Ir a un hospital y realizar, o sea, trabajos que el director del hospital le encomiende. Va los días sábados para no interrumpir su trabajo. Se le fija concurrencia a los días sábados al hospital y el director lo dirá, bueno, venga a barrer aquí, a limpiar allá, o pinte acá. ¿Qué otra cosa sabe hacer? Soy contador. Bueno, venga, lo voy a traer a que me revise estas cuentas. Algún trabajo tiene que hacer. Algún trabajo en favor de la comunidad que se ha visto afectada por la comisión del delito. Y en favor de la víctima, o en beneficio de la víctima, la reparación del daño que debe ofrecer. La víctima puede rechazarlo y la víctima puede iniciar una demanda, no ya en sede penal, pero sí ante un juzgado civil. Si no está de acuerdo con el ofrecimiento de reparación que haga el imputado, bueno, tendrá expedita la vía civil para plantear su demanda. Más las reglas de conducta, el plazo durante el cual se va a tener por suspendido el proceso, la obligación del imputado de no cometer nuevos delitos, porque si comete un nuevo delito, estando vigente una suspensión del proceso a prueba, se acumulan las causas, se acumula por las reglas del concurso real y se tiene que dictar una sentencia unificada. Bueno, cumplida
estas condiciones, acreditado el cumplimiento de las condiciones. Yo traigo la conformidad del director del hospital que dice que yo concurrí durante 6 meses, todos los días sábado, a prestar servicios durante 2 horas en el hospital, o en la parroquia, o en el refugio, o en el hogar de ancianos, o en un comedor infantil, o en un albergue de perros, en cualquier lado, siempre que sea sin fines de lucro. No lo puedo mandar a trabajar a la empresa de mi hermano si soy juez. No. Esto es en beneficio de la comunidad. Cumplido el tiempo durante el cual se ha decidido suspender el proceso, acreditado el cumplimiento de las reglas de conducta, que acreditado que el imputado no ha cometido un nuevo delito, se sobresee al imputado. Esa es la consecuencia de la suspensión, el sobreseimiento del imputado. Se tiene como inexistente la causa. ¿Por qué? Porque ha cumplido, es como si hubiera cumplido la pena de ejecución condicional. Hay una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ustedes deberían tenerlos a mano cada vez que tengan un planteo que ver con suspensión del proceso a prueba. Van a ver la evolución de estos fallos de la Corte. El primero es Cosuta. Este no es de la Corte, es de la Cámara Federal de Casación Penal, o en aquel momento era Cámara Nacional de Casación Penal, que entiende que en aquellos casos en los cuales la pena de inhabilitación, porque había todo un debate acerca de si era procedente la suspensión del proceso a prueba en los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, que podía ser conjunta o bien como única pena. Bueno, en este fallo, la Cámara, es un fallo plenario de la Cámara de Casación, ¿sí? Estableció que era procedente en aquellos casos de pena de inhabilitación, pero con un máximo de 3 años. Acosta es un fallo de la Corte. Acosta hace una interpretación amplia. ¿Por qué? Porque el tope de 3 años fijado para los delitos a los cuales les cabe la condena condicional había dado lugar a planteos de las partes. Los abogados decían, bueno, pero a ver, en realidad, si un delito que tiene prevista una pena mayor, pongamos 4 años, en el caso de un eventual juicio, se le impone al imputado una pena de 3 años, bueno, esa pena también puede ser por el mínimo, porque la figura establece, supongamos, 2 a 4. El máximo es 4. De acuerdo al 76 bis, no sería procedente la suspensión del juicio a prueba. Pero, ante estos planteos, la Corte dijo, bueno, está bien, la pena en abstracto puede ser mayor, pero si el mínimo es de hasta 3 años, es posible que sea condenado por el mínimo. Entonces, ¿por qué le vamos a prohibir acceder a este beneficio de la suspensión del proceso a prueba? Entonces, aceptó, en ese caso, una interpretación amplia de aquellos delitos a los que les cabe la suspensión del proceso a prueba. Y después tenemos otro fallo de la Corte, que es Góngora, que estableció, haciendo una interpretación de la Convención de Belém do Pará, que en los casos de violencia contra las mujeres, la Convención habla de que la mujer tiene derecho a un juicio oportuno y por lo tanto no se podía suspender el proceso en aquellos casos de violencia contra la mujer. Es un fallo que ha sido bastante polémico.
ha dado lugar a muchos debates, a muchas discusiones. Bueno, hoy en día esta posición de la Corte ya ha sido abandonada. ¿Por qué? Porque la suspensión a prueba no implica que el imputado de un hecho de violencia contra la mujer no va a ser castigado. Si es un hecho leve, le cabe una pena condicional, una pena de ejecución condicional, por lo tanto le podría caber la suspensión a prueba. Además se establecen reglas de conducta, y muchas de las reglas de conducta son restricciones de acercamiento, obligación de reparar el daño a la víctima. O sea, no es una interpretación muy razonable aquella que se hace de la Convención de Belén do Pará, del juicio oportuno al que tiene derecho la mujer, llevando a juicio a todos los imputados en algún caso de violencia. Acusados de violación, por ejemplo, realmente un hecho de violencia sexual cometido contra una mujer. Sin embargo, la víctima abandona el proceso, si bien en algún momento hizo una denuncia, no tiene interés en continuar, manifiesta que no tiene interés en continuar. Bueno, esto es un caso típico para una suspensión a prueba. Porque el imputado no sale indemne del proceso. Tiene que cumplir reglas de conducta. Tiene que reparar el daño. Y solamente después de eso va a ser sobreseído. O sea que hoy en día hay que analizar los casos de violencia hacia la mujer, porque no en todos los casos se produce la suspensión del proceso a prueba. Bueno, ¿quién puede solicitarla? El imputado o el defensor, pero también vemos que el Ministerio Público, porque es una herramienta del Ministerio Público para racionalizar su trabajo, para hacerlo más efectivo. Hay que analizar el ofrecimiento de reparación del daño, hay que analizar la razonabilidad. Nosotros en el nuevo código, la víctima tiene facultad de impugnación. Por ejemplo, esto es muy importante, el artículo 35, la víctima puede oponerse cuando el juez conceda la suspensión del proceso a prueba, y esto si si no obstante la oposición el juez hace lugar, la víctima tiene facultad de impugnación de esa decisión judicial, puede impugnar ante el tribunal de impugnación. En el caso del Ministerio Público, en algunos casos puede manifestar la oposición, pero esa oposición tiene que ser fundada. Y lo que hacen los jueces es un análisis de la logicidad de la oposición del fiscal a la suspensión del proceso. Bueno, con esto terminamos la etapa intermedia. Bueno, ahora vamos a ver otro aspecto de estos casos no tan graves. Estamos hablando de conflictos que no son muy graves, que pueden ser resueltos por algún criterio de oportunidad o una salida alternativa, pero también estamos ante la posibilidad de que haya que investigar delitos complejos, delitos
de cierta gravedad, abusos sexuales, con pluralidad de víctimas, grandes defraudaciones al Estado. Tenemos que investigar homicidios en los cuales no aparece el imputado porque han desaparecido los rastros. O bien estamos investigando una banda de delincuentes organizados y tenemos las sospechas de que estas cosas ocurren así, entonces necesitamos asegurar la prueba porque hay delitos que no son de fácil prueba, ¿no? Sobre todo los delitos cometidos por organizaciones, ¿no? El lavado de dinero, el narcotráfico, la trata de personas, grandes defraudaciones al Estado, cometidas por funcionarios públicos, obviamente, ¿no? Entonces, como son áreas en las cuales es difícil investigar, ayer, por ejemplo, noticia que un fiscal federal, Marijuán, propicia investigar a beneficiarios de planes sociales, plan Potenciar Trabajo, que se habían tomado el buque, pero no cualquier buque, cruceros lujosos, viajes en avión al exterior. O sea, ¿cómo puede ser que personas que cobran un plan del Estado aparezcan viajando al exterior? Bueno, estos casos son difíciles de investigar. Y obviamente hay una responsabilidad de parte del Estado, ¿no? Se le apareció la ministra de Desarrollo Social justificando, a ver, están fallando sus controles, señora ministra. ¿Cómo puede ser que aparezcan beneficiarios de planes que resulta ser que después terminan haciendo grandes viajes a Europa o Estados Unidos o se van a Tailandia a hacer cruceros y viajando en avión en primera clase? Algo está fallando. Yo creo que hay una complicidad interna de funcionarios del ministerio, porque no se pueden evadir tan fácilmente los controles. O sea, esto no es nuevo, ya ha pasado antes. A ver, el choreo organizado de parte de los funcionarios públicos, hay que empezar a buscar la vinculación, así como apareció la vinculación entre las tarjetas de chocolate Ribot con gente que es colaboradora de Massa en el Frente Renovador. Bueno, así también tienen que aparecer las vinculaciones entre los viajeros y algunos políticos o algunos funcionarios del ministerio. Ahora, ¿cómo encontramos esa vinculación? ¿Qué podemos hacer para investigar a esta gente? Solo tenemos un dato, tenemos el DNI, el domicilio y a lo mejor el teléfono del beneficiario del plan social que se hizo un viajecito a París, 20 días, o se fue al Mundial. ¿Cómo investigamos? ¿Qué podemos hacer para investigar esta vinculación? ¿Lo llamamos y le pedimos que él nos explique? No, obviamente. Si estamos investigando una banda de delincuentes, tenemos que hacerlo de una manera en la que podamos apropiarnos de la prueba y podamos resguardarla, la prueba, para después utilizarla en la acusación. Porque no son delitos fáciles de investigar, al contrario. ¿No se les ocurre nada? ¿Cómo podemos investigar? Hay muchas maneras de investigar. Bueno, dígame una. Egresos del país, como Pero por bueno, eso ya dónde. lo tienen. Ya Migraciones ya hizo el cruzamiento de datos.
El fiscal ya lo Bueno, pidió, ya tiene eso. ¿Qué más puede hacer si hay un delito en curso? Si se mm, presume que se sigue cometiendo, intervenir los teléfonos, allanar los también, domicilios. ¿Mm? también, Bueno, claro, estos son comprobaciones directas y son medidas que nosotros podemos tomar en una investigación para asegurar la prueba, para asegurar el éxito de la investigación, al cual no vamos a llegar si la persona investigada conoce que está siendo investigada. Si el investigado sabe, acá nosotros investigamos narcotráfico y, bueno, hablan o creen que hablan en clave y es más evidente todavía que están comprando y vendiendo. ¿Mm? Pero presumen que pueden estar siendo escuchados. Acá las investigaciones en materia federal básicamente se hacen mediante intervenciones telefónicas, que son cada vez más difíciles porque ahora se comunican por WhatsApp, por Telegram y no dejan rastros. Entonces hay que secuestrarle el teléfono. Se hace difícil obtener la prueba. Entonces, el código ha previsto la manera de asegurar la incorporación de la prueba a la investigación para poder avanzar, obtener otras pruebas o bien presentar estas pruebas en el debate. Y por eso habla de una serie de medidas, una serie de cautelares, de prueba. Nos habla, por ejemplo, de las comprobaciones directas. Esto ya como una forma de ir asegurando durante la etapa de investigación pruebas que, siempre teniendo en cuenta esto, el lugar donde se recibe la prueba, el momento en el que la prueba debe ser presentada, es ante el tribunal de juicio. Pero para evitar que se pierda o para ir tratando de incorporar a la investigación otras pruebas, entonces utilizamos estas cautelares de prueba. Pero durante la etapa preparatoria, la prueba es limitada, porque la regla es el debate. Hay que respetar la regla de la recepción de la prueba durante el debate y solamente en casos puntuales y excepcionales incorporar prueba durante la investigación penal preparatoria. Bueno, nos habla de las comprobaciones directas el nuevo Código Procesal, ¿no? Todos estos hechos y la ocurrencia del hecho, las huellas, rastros, vestigios, todo, todo lo que implica la materialidad del hecho puede ser comprobado mediante la inspección de lugares, de cosas, de personas. Estas medidas serán después incorporadas en el debate. Esta es la regla, la incorporación en el debate. Se deben hacer mediante la intervención de testigos, porque no se olviden que estas investigaciones, si bien el fiscal está pidiendo estas medidas, son comprobaciones que hace la policía, que es la delegada del fiscal, porque nuestros fiscales no tienen capacidad de investigación, tampoco han sido formados, son simples abogados, no tienen a lo mejor un magíster en investigación criminal. Entonces, están dependiendo de la policía para que haga estas comprobaciones directas. En algunos casos se podrá solicitar el anticipo jurisdiccional de prueba y que la prueba sea efectuada, sea llevada a cabo con la presencia judicial. Bueno, pero si no, por lo menos hay que respetar
que sea una prueba recolectada en presencia de testigos imparciales, testigos ajenos a la causa, testigos que no estén vinculados con la policía. Porque lo normal es que la policía, cuando tienen que hacer una medida judicial, van y pillan dos vecinos y le digan, che, vamos, te voy a llevar de testigo. Y resulta ser que estos testigos aparecen en todos los juicios, porque es más cómodo para la policía levantar a dos vecinos que los conoce y llevarlos a hacer la medida que encontrar a veces a la noche un testigo en el lugar del hecho. Bueno, estos elementos de prueba después van a ser incorporados en el debate, pero a través de alguno de los medios previstos por la ley. Si yo recojo prueba material, por ejemplo, un cuchillo en la escena del crimen, la forma de incorporarlo al debate no va a ser solamente presentando el cuchillo. También tendré que llevar al testigo que me diga quién lo encontró, dónde lo encontró, de qué manera lo encontró, cómo estaba, bueno, qué tenía, qué recuerda, porque todo lo que es prueba material se incorpora a través del testimonio de una persona o a través de una pericia. Estas formas de asegurar la prueba para el debate, bueno, están reguladas en el Código Procesal. Tenemos, por ejemplo, la requisa. ¿Qué es la requisa? Y el registro. Son dos términos parecidos. Registrar o requisar implica buscar elementos de prueba que pueden estar en lugares o en personas. Hablamos de registro cuando nos estamos refiriendo a la inspección corporal. Hay una persona sospechosa. Entonces, bueno, vamos a proceder al registro de esta persona. Vamos a cachear, vamos a ver si tiene armas, vamos a ver si guarda algún elemento de prueba. A lo mejor la cosa robada, acaba de cometerse un delito, qué sé yo. El otro día apareció un video en TikTok, en Córdoba, no sé si en Córdoba, agarran a un motochorro y él decía, no he hecho nada, no he hecho nada, pero la víctima le decía, tomá, llama a este número que es mi teléfono, y llaman y efectivamente le sonaba en el bolsillo, ¿no? Y se quería deshacer del teléfono. Bueno, pero ¿qué pasaba si no teníamos alguien para llamar o no teníamos el número? ¿Cómo hacíamos para que esta persona nos muestre qué es lo que llevaba entre sus ropas? Había que tener una orden de registro. ¿Qué es lo que le da la legitimidad al registro? ¿Por qué necesita una orden judicial o bien la concurrencia de determinadas circunstancias, un hecho, para permitir el registro de una persona? Porque hay derechos constitucionales que hay que proteger. La intimidad de la persona, la dignidad de la persona. No podemos ir por la calle desnudando a la gente para que nos muestre qué lleva. O sea, de repente agarra la policía a un par de mecheras. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Dos mujeres, y están dos policías hombres que han ido al negocio porque a los gritos, policía, que yo. Y resulta que hay dos señoras que se estaban guardando objetos entre sus ropas y en su cuerpo. Llegan dos policías hombres al lugar. ¿Qué tienen que pedir? Que vengan dos policías mujeres para hacer el Claro, dos registro. femeninos. Porque no se puede avanzar, no es correcto que dos hombres hagan
el registro corporal de dos mujeres. Entonces llaman, bueno, hoy en día ya no se sabe quién es quién, pero se supone, porque de repente llamamos a dos mujeres y resulta que cambiaron de sexo, pero bueno, no sé. Estos son los problemas de la posmodernidad, ¿no? Estos son los problemas que los van a tener que resolver ustedes. Pero se llama a dos personas del mismo sexo para que hagan el registro corporal para respetar la dignidad de la persona. Este registro tiene que estar fundado o bien en una orden judicial o bien en la urgencia de realizar la medida. ¿Por qué? Porque si se va esta persona, nos quedamos sin obtener la prueba o nos quedamos sin secuestrar el objeto del delito. Entonces vamos a dotarla de alguna garantía. Bueno, exigimos que se haga delante de testigos. A ver, se registra la persona, resguardando la dignidad. Ah, miren lo que tenía, un celular. Bueno, se deja constancia en un acta de cuál ha sido el hallazgo de el objeto en el cuerpo de esta persona requisada. Y hay que hacerlo respetando todos estos requisitos, porque si no el acto va a ser nulo. Aparte de la requisa o registro del cuerpo de una persona, podemos también registrar lugares. Lugares, por ejemplo, que son allanados, ¿no? Si vamos a registrar un baño público de un club o de un bar, bueno, estamos hablando de lugares de acceso público. Pero en aquellos lugares que están protegidos constitucionalmente, como las moradas o las casas de negocio de los particulares, tenemos que obtener una orden de allanamiento. Si vamos a registrar una cancha de fútbol, bueno, no hay ningún problema. No hay una protección constitucional de la cancha de fútbol cuando estamos buscando un objeto que tiró uno de los concurrentes. Pero si vamos a buscar algo dentro de un domicilio, el domicilio tiene protección constitucional, igual que las comunicaciones telefónicas, igual que la correspondencia. Ya no hablamos de las cartas escritas a mano, guardadas en un sobre lacrado, que se enviaban con un chasqui en 1800. Hoy hacemos correo electrónico, pero también el correo electrónico tiene la protección constitucional. Y las comunicaciones telefónicas también tienen protección constitucional. Entonces, para poder acceder a estas pruebas que están guardadas dentro de un domicilio, hará falta una orden escrita de autoridad competente. Artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces, tenemos que tener una orden. La orden tiene que tener ciertos requisitos. Tiene que tener la individualización del domicilio, el horario en el cual va a ser llevado a cabo la medida, si se puede habilitar horas para hacer en horario nocturno, por ejemplo. Si se va a hacer en algunos lugares especiales, lugares, por ejemplo, lugares comerciales, establecimientos públicos de carácter, una fuerza de seguridad, por ejemplo, o instalaciones militares. Bueno, en estos casos se puede prescindir de la orden de allanamiento, pero hay que dar aviso a las personas que están a cargo por razones de seguridad. O bien, los casos en los cuales es permitido el allanamiento sin orden, porque tenemos casos de allanamiento por parte de la policía cuando, por ejemplo, hay urgencia
porque hay un pedido de auxilio que proviene del interior del domicilio, o bien dentro de ese domicilio se ha refugiado una persona a la que se vio cometer un delito, o un prófugo. Cuando se pida auxilio y se trate de evitar la comisión de un delito que está en curso dentro de ese domicilio. Bueno, en estos casos, la policía y cualquier persona puede acudir en auxilio y puede acceder al domicilio sin necesidad de una orden escrita emanada de un juez. ¿Cuál es la consecuencia del hallazgo, tanto en una requisa corporal, o en el registro de una persona, o en un registro de un lugar, o una requisa de un domicilio? La consecuencia de haber encontrado algún objeto útil para la investigación, ya se trate de un objeto con el cual se ha cometido un delito o el producto o provecho de ese delito. ¿Qué se va a hacer? Se lo va a secuestrar. ¿Qué implica el secuestro? El secuestro implica el desapoderamiento de esa cosa, de ese objeto que estaba en manos de una persona o estaba guardado en algún lugar, en un domicilio. Estamos hablando de cualquier tipo de objeto, estamos hablando de armas, estamos hablando de documentos, estamos hablando de instrumentos, cuchillos. Y estos objetos van a ser desapoderados y van a ser incorporados como prueba a la investigación. Se elabora un acta, normalmente se impone la concurrencia de testigos de procedimiento, testigos que deben estar presentes en el momento del secuestro. Se elabora un acta, se debe asegurar la cadena de custodia. La cadena de custodia es un sistema de registro que permite la identificación constante de un objeto a través de diferentes actos procesales. Es un sistema de registro que nos dice: hoy ingresó, se lo guardó en tal lugar, hoy volvió a salir y se lo mandó a una pericia, acá mandaron el remanente y se lo guardó en tal lugar. ¿Para qué? Para asegurar el derecho de defensa, para asegurar la identidad de la prueba a lo largo de la investigación. Y también el debate. Es decir, que esa prueba, que a lo mejor es un revólver secuestrado en poder del imputado, después de una requisa corporal, ha sido guardado, se lo ha mandado una pericia balística, se lo ha conservado nuevamente y después en el debate se lo presenta para que un testigo lo reconozca. Eso es asegurar la cadena de custodia. En algunos casos se puede mandar a obtener copias o reproducciones. Por ejemplo, objetos, si no tenemos la posibilidad de guardarlo o de secuestrarlo porque es algo voluminoso, porque tiene un gran tamaño, pero bueno, podemos ordenar sacar fotografías o podemos obtener imágenes para poder utilizarlas después cuando sea conveniente dentro de la investigación. En el caso de los automotores, por ejemplo, ahí se puede ordenar también el secuestro. Una vez que se los ha secuestrado, cuando no hay ninguna diligencia más para realizar en relación a ese automotor, se puede disponer la entrega al legítimo propietario. Lo mismo pasa con los inmuebles en el caso de las usurpaciones. Hay objetos que no pueden ser materia de secuestro. Por ejemplo, aquellos que han sido utilizados para la comunicación entre el imputado y su defensor.
por ejemplo, cartas, esquelas, mensajes entre el imputado y su defensor no pueden ser objeto de secuestro. Eso está prohibido. Bueno, nos quedan 2 puntitos para terminar de ver las cautelares de prueba y después vamos a continuar ya con el debate y dentro del debate la prueba. Así que bueno, yo les voy a estar colocando en el aula algunos trabajos, les voy a notificar que les voy a mandar algunos casos para empezar a practicar. Quiero que vayan entrenándose en esto de la resolución de casos. Tienen material sobre resolución de casos, tienen material sobre teoría del caso, lean y van a tener que ir trabajando con eso porque yo quiero que lleguen entrenaditos al parcial. Así que vayan leyendo todo lo que ya tienen, el material en el aula acerca de resolución de casos, planteo de casos, teoría del caso, y nos vemos el próximo martes que vamos a entrar de lleno ya en el debate, en el juicio y la prueba en el debate. Bueno, buen fin de semana, saludos. Igualmente.